Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos escuchen. Bienvenidos de nuevo a su podcast de sostenibilidad Ecomatch. Mi nombre es Jaime Barón. Si nos están escuchando hasta apenas este capítulo, nosotros, junto con Natalie Lobatón, que es mi compañera de podcast, ambos ingenieros ambientales, nos dedicamos una vez a la semana a hablar bueno, de temas puntuales como es este capítulo o de noticias de actualidad y de sostenibilidad como usualmente lo hacemos. Entonces, bueno, nada, este capítulo navideño, pues porque sabemos que el momento de publicar este episodio, pues ya habrá pasado la Navidad. Desearles una feliz Navidad a todos, que la hayan pasado con sus familias, que la hayan pasado muy bien. Y hola Nata, ¿cómo estás? Para que te presentes tú también, ¿cómo vas? Hola, Comatchers, bienvenidos a este capítulo. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, desde cualquier parte del mundo que nos escuchen. Pues como ya bien Jaime les dijo, este es nuestro capítulo número 5. Pues nada, temas de sostenibilidad, cambio climático, un poquito de todo, un poquito también acerca de nosotros, para que nos conozcan y sepan pues en qué andamos. Esperamos pues que hayan pasado una linda Navidad. Nosotros generalmente pues publicamos los domingos, entonces ya en muchos países del mundo ya habrán celebrado la Navidad. Esperamos que ya han estado pues, rodeados de sus seres queridos y que hayan disfrutado de una deliciosa cena. Es mi parte favorita de la Navidad más que los regalos. Que les han regalado muchas Eh, cosas. sí, sí, sí. Pero no, para mí la comida. La La comida. comida me encanta la comida. Sí, porque a veces uno tiene muchas expectativas de los regalos y te dan unas medias. Ah, pero las Entonces, medias, oh, no, yo soy defensor de los calzoncillos y medias navideños. Me parece que esos regalos son muy necesarios y uno no los valora. Las medias y los calzoncillos. Sí, regalen muchas medias y calzoncillos, por favor. ay, es que pues darles a los hombres ropa interior es más sencillo, pero imagínate a mí que me den por ahí un calzón amarillo Ah, para bueno, la no, pero buena suerte. Ay, no. las medias sí son un buen regalo. Ah, no, bueno, no mentira, las medias, a mí las medias les confieso, las medias que me han regalado en ciertas navidades, yo las uso cuando hace mucho frío, esas son las que me pongo para dormir. Es Ah, que me bueno. regalan como con imágenes de aguacaticos y un poquito coloridas. Ah, ok. Entonces, pues, di tú en el trabajo, pues que por accidente se recoge la bota del pantalón y pues que aguacates, ¿no? Amarillos. Entonces, De pues Bob no, esos Esponja y los eso. dejamos para dormir. Bueno, Ok. pues nosotros apenas estamos esperando la Navidad, entonces vamos a ver qué nos trae. ¿Qué vas a hacer, Jaimito? ¿Cuáles son tus planes? Cuéntanos a los Bueno, tú oyentes. recibes primero la Navidad porque, pues, por donde estás ubicada en Australia, pues llega primero la Navidad ya. Aquí Em, tiene futuro. exacto. No, ¿qué va a hacer? No, pues yo creo que para estar en familia vamos a estar acá en la casa. Porque, o sea, viajar a veces en esta época no es tan fácil. El tráfico por tierra es imposible aquí en Colombia, entonces, y los tiquetes por las nubes, entonces queda más fácil como quedarse en la casa. Sí, vamos a estar aquí en familia, yo creo que es lo mismo lo que tú dices, hacer una cena, los regalos y compartir. ¿Tú qué vas a hacer? Nosotros pues íbamos a pasar en la casa de unos amigos, pues como Jaime mencionó, nosotros no, pues no vivimos en el país, entonces básicamente nuestra familia son como los amigos cercanos. Entonces el año pasado nosotros pusimos la casa y acá se hizo la cena, bebidas y demás, pero entonces este año sí decidimos como ir a otro lado, entonces nada, vamos a hacer como un asadito, yo hice ya natillita, entonces vamos a llevar natilla, como que van a haber empanaditas, entonces está interesante, aparte pues el clima se está poniendo más amable, entonces imagínense así ya que caiga más o menos la noche, aparte anochece súper tarde, aquí se está escondiendo el sol más o menos a las 8:30, entonces es como agradable ver luz, ¿sabes? El cuerpo está como más activo, como que tu cerebro entra en modo de trasnocho un poco más, Sí. entonces estás más activo, entonces vamos a ver ¿Hay qué nos alguna, depara. ¿Hay alguna tradición navideña de Australia que aquí no tengamos nosotros de pronto? Aquí, No, preguntando. tal vez la manera que lo celebran, pues acá es generalmente el 25, entonces acá son súper populares los almuerzos familiares, Ah, hacen ok. muchísimo asado en la playa porque como el clima se presta para eso y casualmente mañana 25 va a ser una temperatura
de verdad para estar en la playa y echarse agüita, a pesar que el agua es helada. Con esas temperaturas el agua se sigue sintiendo helada, pero es agradable porque pues ya sabes, Claro. ¿no? Todo el mundo saca bueno, las chicas su bikini y a broncearse porque blancas todo el año. Entonces ¿Tú qué es tan muy lejos agradable. Entonces el estás? barbecue en la playa. ¿Tú qué tan lejos estás de la De la playa? playa, Sí. en carro, tal vez 40 minutos, Uy, con mal tráfico, 40 minutos y tenemos unos amigos que viven literal a 10 minutos caminando de la playa. Entonces, mañana el plan va a ser ese, hacer como un asadito en la casa de ellos y ya irnos hacia la playa. Lo bueno es que, pues bueno, quienes no saben o no nos han escuchado hasta este momento, yo tengo una perrita, entonces acá hay playas que son amigables con los perros, o sea, hay playas, espacios, áreas destinadas para que tú lleves a tu perro y lo sueltes. sí. Entonces también si ella siente calor, ella no es muy amante del agua, pero también. Entonces sabes que está ese ambiente así como que ves muchísima gente, personas escuchando música. No, las bebidas pues uno realmente se las toma ahí como bajo perfil un poco, Sí, porque pues no falta quien se pasa de tragos y de acuerdo. entonces uno se toma unas bebiditas y se mete al agua, no sé, juega voleibol, bueno, hay muchas actividades, acá hay de todos los juguetes para la playa. ¿No te Entonces imaginas básicamente la envidia que te tengo en este momento? yo Porque aquí está haciendo mucho frío. Bueno, que estos días ha hecho como buen sol. Pero sí, no, nada que ver. Eh, bueno, es que es la región en la que estás. Si estuvieses en sí, Bogotá, tal vez no estaría tan fuerte el frío, aunque a veces también cuando se dice hacer frío, pues eso me dicen mis papás. Pero preciso estás en una región donde más se siente frío, sí, yo estoy cerca de Bogotá, en la sabana de Bogotá, entonces hace en la mucho frío. sabana. Hace mucho No, frío. yo, créeme que ya era hora, yo no he disfrutado de así de calor, ni playa, ni nada de eso hasta estos días, porque acá se extendió, las temperaturas bajas se extendieron. Entonces, pues Sí, sí, ya se sí. imaginarán, para mí es ya muy merecido Chévere, me alegra por ese, ti. ese, ese, Te ese envidio, break, pero pero me no, no, alegra. pasión. Te Ay, envidio, pero me bueno, alegra. Chévere, chévere. yo sé que más te alegras que la envidia, yo lo sé. Pero sí, muchas veces personas van a tener envidia también. Em, nada, pues digamos que iniciando ya con el tema de este capítulo, nosotros habíamos hecho hace 2 episodios un capítulo temático sobre COP27 y pues por el extenso material que teníamos lo dividimos en dos partes. La primera parte trataba de la previa sí, como los antecedentes de cómo se iniciaron todas estas COPs y la previa que se estaba esperando en noticias y demás. Hoy vamos a hablar de qué pasó durante la COP y cuáles fueron los resultados. Entonces, pues cada sección la vamos a dividir entre Nata y mi persona. Entonces, Nata, si quieres arranca tú con durante la COP que ocurrió y empezamos. Sí, claro, bueno, les cuento. La apertura ya de por sí del evento, pues fue realmente como de reflexión. Me llamó muchísimo la atención que durante la apertura el secretario general de la ONU, que es el señor Antonio Guterres, solamente como recordatorio, este evento se realizó en Egipto. Entonces el secretario general abrió este encuentro pues con un discurso que, bueno, de pronto muchos ahorita dirán como que exageración, ¿no? Que dramático, pero realmente creo que sí estamos tocando ese punto y es que refleja pues la urgencia ambiental a la que ya nos estamos enfrentando y pues la indiferencia de cierta forma y algunos podrían llamarla esta indolencia con la que de pronto los líderes de las potencias mundiales la enfrentan, hacen que como que el discurso realmente quiera hacer despertar a la gente y que tomen conciencia, ¿no? Especialmente ya las partes que se reúnen y discuten en este importante evento. Entonces, Sí, él decía que estamos en una autopista hacia el infierno climático con el pie en el acelerador, ¿sí? sí. Y realmente es así, es como que vamos y vamos y vemos que vamos para el desastre, pero como que, ¿no? No hemos llegado hasta allá, entonces pues qué importa, ¿no? Y no, Básicamente empezó y no de esta desaceleramos. manera. La No, esas, frase no, del pie en acelerador es, eh,
explica mucho, es como vamos, pero no nos importa. Vamos al precipicio, pero no frenamos, mejor Seguro, dicho, sí. sí, De acuerdo. vamos al precipicio. Sí, sí. Entonces me parece que, que este hombre haya abierto con esa frase ya pone en contexto a los asistentes, ¿no? Sí, O sea, realmente me puso a mí en contexto solamente leyendo como el informe. Y pues es que imagínense, en 2019 una alianza de 11.000 científicos de todo el mundo, imagínense todos los expertos que están unidos, ya había declarado también la emergencia climática, ¿no? Ya estaba sucediendo, pero como que la declararon y ya tenían unos signos vitales de medición para comprobar como, mire, está pasando esto, realmente es una emergencia. Entonces, ya después de eso, imagínense, 20 meses después, una agrupación internacional que está liderada por investigadores de la Universidad Estatal de Oregon de Estados Unidos, pues hace un énfasis mayor en estas advertencias en un nuevo estudio que publicaron pues recientemente. Entonces estos expertos afirman que pues estos signos vitales que se habían mencionado de la Tierra ya alcanzaron un código rojo. Esos puntos de medición que estaban tomando como base ya código rojo y pues dicen ya que la humanidad se enfrenta con toda certeza a una emergencia climática. Entonces les voy a comentar cuáles son estos signos vitales según ese informe. Los signos vitales son, pues, primero, el área total quemada de Estados Unidos. Yo sé que muchos en las noticias han visto los incendios tan salvajes en Estados Unidos, especialmente en el estado de California. Entonces, el área total quemada aumentó en el 2020 y el área total afectada ya alcanza casi los 4.1 millones de hectáreas. Y eso es un área, es la segunda mayor cantidad registrada pues en la historia. Es un área grandísima. Otro signo vital, pues las tasas anuales de pérdida de los bosques en la Amazonía brasileña. Ustedes saben que nosotros compartimos esa área con nuestros vecinos Brasil sí, y pues la Amazonía es el pulmón, es uno de los pulmones del mundo. Entonces, la pérdida de eso por deforestación aumentó tanto, o sea, consecutivamente año 2019 y 2020 y alcanzaron un máximo de 1.11 millones de hectáreas deforestadas. Esa fue la cifra, perdón, en el 2020. Para quienes vivan en Colombia y bueno, quienes vivan en Bogotá, eso es 7 veces el tamaño de la ciudad de Bogotá y exactamente. nos puede parecer, a pesar de que somos un país en área, en términos de área, somos un país pequeño, no es ni tan pequeño. Sí, la ciudad de Bogotá abarca pues un área grande, entonces imagínense 7 veces eso. En Bogotá somos 9 millones de personas más o menos, entonces imagínense la distribución de 9 millones de personas en un área capital tan grande como Bogotá es Mm, gigante, sí, de acuerdo. sí, y eso suma, imagínate, bueno, la sobrepoblación y pues la producción de residuos, la producción de emisiones, porque ahora lo que vi en mi última visita, todo el mundo tiene casa. Por alguna, o sea, la economía está para el piso, pero todo el mundo tiene que tener su carro. Entonces ya no le cabe un solo vehículo más a esa ciudad. Entonces es una acumulación de varias cosas también ahí, pero bueno, ese es entre un paréntesis, cierro paréntesis. Dale, sí. Otro signo vital es pues la acidificación del océano. El cambio en este ecosistema también alcanzó un récord pues histórico y aparte junto con el estrés térmico hay problemas pues con los arrecifes de coral. Yo creo que también han escuchado de eso. Los arrecifes de coral están pues súper amenazados y es una cadena, ¿no? Porque de los arrecifes de coral dependen muchas especies de peces, ¿no? Y ya saben que pues los peces para las personas, para las poblaciones costeras, las comunidades costeras, pues ese es su modo, su alimento, su ingreso, con eso comercian, ese es su producto, eso es lo que venden. Y pues obviamente también eso afecta al turismo, ¿no? La parte del turismo. Eh, otro signo vital, pues las emisiones totales de dióxido de carbono, que creo que de los que más escuchamos todos, pues por el uso de combustibles fósiles. Entonces, entre 1995 y el 2022, esas emisiones aumentaron de 23.4 millones de toneladas por año a 37 mil millones. ¿Mm? Entonces, Muchísimo. esto va a exponer muchísimo, sí,
son números ya grandísimos. eh, Entre todo, entre las emisiones de pues, la actividad industrial, más la deforestación, imagínese todo lo que libera, el pulmón que son los bosques o las áreas verdes, pues están liberando una gran cantidad. Estos son los signos vitales y ya con esos números, créanme que la emergencia es algo inminente. También me gustaría pues contarles cómo fue la participación de Colombia durante la COP27 y pues algunas de sus iniciativas y propósitos. Pues una de ellas es reconocer la urgencia de la acción colectiva de los pueblos o comunidades como pues detonantes para que ocurran cambios, ¿sí? Para la innovación en cambios de materia ambiental, en términos de materia ambiental. Entonces creo que la participación, la educación ambiental, ver lo que ellos hacen, cómo su relación y conexión como con el medio ambiente también puede hacer parte de empezar a enfrentar las consecuencias y el cambio. Otra cosa, pues, y creo que ha sido tema ya por muchos años, la Amazonía. La Amazonía es algo vital también. Entonces, eh, aunque pues ya había una propuesta de que los países desarrollados aporten al cuidado y restauración de la Amazonía, o sea, siempre se menciona y se solicita porque el hecho de que el área esté precisamente en un lugar donde la mayoría de países alrededor están en vía de desarrollo, no cuentan con los recursos, pues el llamado es a los países, a las potencias, a que contribuyan con esto, ¿sí? Entonces que hagan un esfuerzo, hagan un aporte económico, intervengan de alguna manera para que pues la Amazonía no se siga perdiendo, porque si ese pulmón se pierde, creo que vamos a estar, especialmente los países en Sudamérica van a estar en graves problemas. Y pues aunque ya este tema especialmente suena repetitivo, no se ven acciones, no pasa nada, solo hay promesas y creo que tú, Jaime, lo mencionabas en el capítulo con el que empezaste este tema. No se ven acciones, solo hay promesas y no está pasando nada. Referente a esto, pues también el presidente Gustavo Petro anunció en la COP pues, el esfuerzo del Estado colombiano de asignar por lo menos 200 millones de dólares anuales durante 20 años, que pues igual, si no son suficientes, esto suena como un montón, pero mire, se contempla que pueda que no sea Sí, suficiente, sí, claro. eh, requerirían pues del apoyo de la comunidad internacional, pues por medio de aportes directos aquí mencionaron algo que me pareció súper interesante y creo que sería muy equitativo, y es el cambio de la deuda externa por inversión en adaptación y mitigación para los impactos del cambio climático. Sí, esa fue digamos que una propuesta quizá novedosa, no sabe uno decía en términos de ejecución sea suficiente, eh, Ujú. o sea, de entrada suena interesante que pues la deuda externa es gigante, ¿no? Pues es Ujú. una deuda impagable, en realidad nunca va a poder pagar. Además que sigue creciendo, es una vaina absurda. Sí. Entonces, claro, pues no, condóneme eso y yo lo invierto mejor en protección, aun cuando, y esto pues, lo vamos a ver, yo creo que durante tu recorrido y el mío también, aunque Colombia no sea el mayor productor pues de emisiones, pero aquí está la Ujú. biodiversidad y el Amazonas, como tú lo decías, sí, es un pulmón, es un regulador también del clima en biodiversidad, es gigante, bueno, en fin, se tiene que proteger, es cierto. Sí, realmente eso, tienes toda la razón. En la economía como está en este momento, especialmente después del golpe que nos dio la pandemia, es una deuda que ya es impagable, y si un porcentaje, o sea, el porcentaje que se está destinando para intentar pagar esa deuda externa pudiese ser destinado a proyectos de conservación, haría la diferencia, realmente haría la diferencia. Entonces, ese tema me parece, esa propuesta me parece clave para poder impulsar el desarrollo de estos proyectos y estas iniciativas en un país como el nuestro.
o como cualquier otro país de Sudamérica o de Centroamérica que no tenga muy buenos recursos. También muy ligado pues a lo que, algo de lo que les hablé en el capítulo pasado, el informe del Instituto Deloitte, pues el pliego de propuestas también contempla la transición hacia economías que no dependan de los combustibles fósiles, y esto también podría pues beneficiar otras ramas de la economía, crear otro tipo de ingresos limpios y posiblemente pues una mayor oferta de empleo para quienes salgan de los círculos de trabajo de generación, explotación de combustibles fósiles. Y pues, aunque el discurso del presidente no se centra en el reemplazo de la fuente, sino como desvalorizar la economía de los combustibles fósiles, descarbonización poco a poco, progresiva, y pues también como poder definir una fecha en la que ya se dejen de usar los combustibles fósiles, pues esta posición tiene muchas implicaciones y ya han existido los debates políticos, al menos en nuestro país y supongo que en otros, pero especialmente en el nuestro, eso pues ha tenido implicaciones para desacuerdos, debates, se ven ahora muchas protestas, ¿sí? La gente que impulsa como si ya es hora de parar, como que nos dicen, no, venga, ¿cuántas personas dependen de esto? Y pues no podemos venir a decir que ya, que paramos. Se van al escenario más caótico, entonces es un tema, pero también lo mencionaron durante la COP. Y pues la otra es que nosotros no somos un país como con muchas reservas de petróleo, y al ritmo de explotación actual de petróleo que hay, las reservas si acaso van a alcanzar por ahí para entre 7 y 8 años, Sí. imagínense. Y la velocidad del tiempo ahora, sé que suena raro, pero creo que todos hemos tenido la misma sensación, el tiempo se está pasando supremamente rápido. Es una percepción, no sé si te pasa a ti lo mismo, Jaimito, pero el tiempo realmente Sí, siente que va sí, es cierto. acelerado. Además que nosotros, hoy escuchaba casualmente pues alguien que estaba hablando de lo que es trabajar en casa, ¿no? Se ha Ujú, vuelto muy, digamos que muy normal, pues que la mayoría de empresas estén trabajando de casa, pues a menos que tengan servicios de atención al cliente y demás. ujú, Y esta persona mencionaba que el trabajar en casa tiene pues unas implicaciones en términos sociales bien interesantes. Y es que sí, tú al principio pues, no ves a nadie, digamos que estás, pues, si vives solo, de pronto con tu familia y demás, pues no estás acostumbrado a ese entorno, dejas de ver a tus compañeros de trabajo o tu oficina o el entorno como tal. Después de un tiempo te acostumbras a no verlos ujú, y después se pasa el tiempo muy rápido porque todos los días son muy iguales, o sea, la monotonía es muy marcada y se te va pasando el tiempo y se te va pasando el tiempo, como que todos los días son lo mismo mm, y se te va pasando así como se te pasa y esto mentalmente como que pareciera que el tiempo pasa muy rápido y más si trabajas mucho tiempo desde la casa, por eso es bueno quizá 1 o 2 días a la semana quienes trabajan en casa pues que lo hagan desde la oficina, en fin, o como les quede más fácil. Y con respecto a la propuesta sí, de descarbonizar la economía, pues es un tema muy, pues tiene bastantes variables, como tú lo decías. No hay muchas reservas. El cerrar el tema de consumo pues no es tan sencillo. Eh, y es muy polémico, ¿no? Es demasiado polémico el tema. sí, sí, y desafortunadamente es una de las soluciones que se tienen que tomar. Ya como que el tiempo de lleguemos a un acuerdo y discutamos, desafortunadamente ese tiempo ya pasó y se está volviendo como más urgente Ajá. hacerlo. Y pues imagínate, o sea, en un país como el nuestro, pues el petróleo representa como más del 50% del valor, en este caso de mercancía que se transporte por medio marítimo, imagínate, más del 50% del valor de esa mercancía Sí. puesta a bordo de pues, un barco, de lo que sea, y también de las exportaciones del país. Entonces, realmente es un porcentaje que hace más complicada la transición. No, Sí. pues no está claro cómo se va a realizar esa transición todavía, está la propuesta, pero hay que ver cómo se enfrenta todos los desacuerdos. Tampoco pues se han estimado los tiempos en que pues, se concreten los proyectos ni pues se consoliden las estrategias, entonces va a ser como de trabajar y trabajarle a eso fuertemente.
y que Una noticia somos, positiva, perdóname, y que somos, como tú dices, petróleo dependientes al final. Em, sí. yo escuchaba, pues estaba escuchando una entrevista de un emprendedor que su producto es café, es como café gourmet, digamos, de alguna forma. Ujú, Entonces, él tiene pues sus tiendas de café en Estados Unidos. Empezó aquí en Colombia, pero digamos que el modelo se lo llevó a Estados Unidos. Y decía algo que, ahora que tú mencionas que somos petróleo dependientes, en una época Colombia era pues su máximo producto de exportación, perdón, era café. Entonces somos conocidos a nivel pues a nivel mundial. mundial por el café porque era Ujú, nuestro producto pues que más vendía. Ahora es el emblema. petróleo. Pues, ya cambiamos el producto de mayor exportación. Y hablaba de este emprendedor que me pareció muy interesante y es que Colombia perdió mucho mercado porque no innovó. Ujú, No de innovó acuerdo. en el cómo presentar el café. ¿Y qué pasó? De pronto tú lo has vivido allá en Australia y es que este emprendedor contaba que las tiendas de café en Estados Unidos fueron cambiando. Entonces, Ok. que el café también se empezó a necesitar cafés distintos. El café Colombia era el mismo, como el Ujú, mismo sabor, sí, y pues claro, el cliente empezó a buscar otro tipo de sabor y ahí empezaron a sí. llegar otros cafés de Otras otros variedades. lugares y otras Sí. variedades. Y ahí fue donde él vio una oportunidad y dijo, no, yo voy a innovar y voy a empezar a hacerlo más. O sea, sí, es muchísimo más Mm, costoso el producto de él, sí. particularmente en la entrevista que yo Ujú. vi, pero daba ese análisis que me pareció interesantísimo porque no, nunca lo había pensado de esa forma, y es que perdimos la innovación del café, entonces ahora somos petróleo dependientes. Sí, y hubiera sido, si hubiéramos em, entendido eso, que el producto también había que innovarlo, pues la economía, si dependiéramos de eso, estaría muy bien, ¿no? Es lo que producimos. Ajá, Y aún somos muy reconocidos por eso. Aún la gente es como, wow, café colombiano, y les parece súper exótico, les encanta. Si tú acá le das a alguien una bolsa de café colombiano, es como, wow, les encanta. Sigue siendo, es decir, ok, sigue teniendo el toque especial como cualquier otra variedad porque no es igual a ninguna otra variedad. Personalmente, sigo prefiriendo el café colombiano, he probado otras variedades acá, sí, pero yo me quedo con el café colombiano, pues con lo que crecí. chévere, Entonces vamos a ver si parte de esa evolución económica es enfocarnos en los productos realmente que no generan tanto impacto y en los que somos fuertes. sí, Eh, Otra pues noticia positiva me parece, bueno, yo que soy muy animalista y muy de defender el medio ambiente, es que el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido tuvo una reunión con nuestra ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, y también con el ministro de Medio Ambiente del Reino Unido, para renovar la Alianza para el Crecimiento Sostenible entre el Reino Unido y Colombia. Y pues con este acuerdo ambos países se comprometieron a continuar pues su trabajo para enfrentar el cambio climático en términos de adaptación, además de también profundizar en la cooperación para proteger los ecosistemas terrestres y marinos. Y eso siento que es algo que se necesita muchísimo también. Esto pues incluye la lucha contra el comercio ilegal de fauna y flora. Ustedes saben que en Colombia eso no lo encontramos en cualquier todo el tiempo. vía, comercio, todo el tiempo. Lo que pasa es que nos acostumbramos, desafortunadamente, y es como somos muy indiferentes. Y me incluyo, yo solía ser muy indiferente, no entendía la magnitud de eso, pero es importante también prestarle atención a eso, no perder nuestra biodiversidad, la contaminación pues de los océanos y la protección de los bosques. Siento que son tres cosas clave. Pues todo también bajo una perspectiva de inclusión de género, eso también me pareció muy positivo, y es no solamente incluir todo tipo de comunidades, ¿sabes? También pues es reconocer el papel central de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Y en países como los nuestros ya sabes que tenemos distintas etnias, y la manera en que ellos se relacionan con su entorno, cómo lo cuidan, y ciertas prácticas. Siento que es importante
hacerlas más visibles y que la gente las entienda. Entonces, para esto se lanzó pues como oficialmente una hoja de ruta también de plan de acción, y esto fue organizado con la colaboración de 300 mujeres comunitarias de todo el territorio nacional. Imagínate, eso me pareció Genial. algo súper bonito, Sí, genial. porque pues participaron lideresas campesinas, afrocolombianas e indígenas. Entonces es como esa parte de nuestra sociedad que está ya como marginada porque ellos son un punto aparte y no, mira que la inclusión es súper importante para esto. Me pareció algo muy, muy bonito. También pues como durante toda la reunión, la conferencia, eh, pues Colombia se unió al grupo de países de como una coalición que hay que se llama High Ambition Coalition, que es coalición de la ambición alta. Pues aparte de la Unión Europea, hay otros 30 países que son, bueno, como Canadá, Reino Unido, que se debe pues mantener vivo el umbral del 1.5 grados centígrados. O sea, como lo máximo, no podemos permitir que la temperatura aumente o cambie más de ese umbral, y pues proteger a los más vulnerables de los efectos del cambio climático, países sin recursos y también comunidades demasiado aisladas. Otro país latino que destacó pues fue Argentina. Pues la secretaria del cambio climático de Argentina, Cecilia Nicolini, también unas frases que son bastante fuertes. Ya creo que nosotros conocemos a los argentinos porque son muy, como decimos en Colombia, muy fronteros. eh, y mencionó muchas cosas que pues generaron obviamente polémica, pero son, desde mi punto de vista, tú me dirás también, Jaimito, qué opinas, son muy reales. Ella dice que el cambio climático es una discusión profundamente económica, si no es que netamente económica, y pues parte de muchísimas desigualdades. Y si se pone en términos globales, los países más ricos son los que contribuyeron históricamente más a la emisión de gases de efecto invernadero y lo siguen haciendo. Y pues son los que más problemas Sí, han puesto para tomar decisiones y generar un cambio. Argentina es uno de los países también que más afectado se ha visto en cuestiones de agricultura porque pues ellos perdieron más o menos 24.000 millones de dólares con cultivos de soya y maíz por los abruptos cambios de temperatura, por la crisis climática. Entonces, ya te imaginarás, han de tener, como muchos de nuestros países, el agua al cuello, como se dice coloquialmente. Ellos se pusieron, aparte, pues, fueron más ambiciosos en cuanto al porcentaje de reducción de las emisiones, y ellos se pusieron 30% más de lo que se había acordado, para poder reducir eso. Entonces están supremamente comprometidos, pues también porque se ven muy afectados. Entonces ellos, la idea es alcanzar esta meta de carbono también neutral para 2050. Entonces vamos a ver qué pasa en este tiempo. Pues por último, así la ministra Cecilia insistió, pues el proyecto que en varias oportunidades ya también se había mencionado pues en los encuentros internacionales, y fue el canje de deuda externa por acción climática. sí, También ella lo mencionó, y pues una de las propuestas que hace Argentina junto con otros países del sur, pues del sur en términos geográficos, sí, es porque ella dice, y esta me pareció pues la frase de cierre perfecto, que nosotros somos los acreedores ambientales de nuestros acreedores financieros. Entonces genial. nosotros, sí, o sea, esta frase fue como, wow, y es real. Entonces ella dice, tenemos que encontrar los mecanismos para poner en valor los servicios ecosistémicos. Este término también fue como, imagínate, servicios ecosistémicos que estamos prestando por lo que tenemos en nuestras áreas, eh, para la absorción del dióxido de carbono. Sí, Así como los países, las potencias, le ponen precio a muchas otras cosas, que no voy a mencionar acá, pero valores que estamos pagando nosotros, países menos desarrollados, pues creo que es hora de decirles, bueno, nosotros tenemos un pulmón acá del que estamos tratando de cuidar, pero pues si no nos colaboran, entonces nos vamos a ver afectados todos.
¿Mm? Sí, sí, sí. Entonces eso me pareció así súper. Y pues para cerrar, me gustaría pues mencionar, digamos, otras cosas que se ratificaron durante el desarrollo y fue pues algunas propuestas y una de ellas es del G7, la ocupación de del G7. Entonces, Alemania es actualmente la cabeza de este G7 y presentaron una iniciativa que se llama Escudo Global y es un esquema para pues, brindar financiación a los países más vulnerables en términos de afectación del cambio climático y es para pues advertir, educar o educar a la gente acerca de esto, minimizar y hacer frente pues a los cambios climáticos. Entonces estamos hablando de un aporte de 170 millones de euros. También pues otra ratificación fue que Joe Biden anunció que va a cuadruplicar la ayuda que le presta a países para esto, para adaptación a cambio climático de 11 mil millones de dólares. Y pues eso fue lo que a grosso modo Sí, sucedió durante la COP, durante la lo COP. que se discutió durante. Sí, ese Ujú. durante estuvo bastante movido porque pues, salían muchas noticias de qué iba pasando, ¿no? Entonces estaba todo el mundo al tanto porque fueron 2 semanas. Entonces ese durante tuvo su capítulo interesante porque qué pasó, cómo negociaron, a dónde iban tomando más fuerza. Mm, Em, ujú. y sí, evidentemente pues es un tema muy económico al final también de la conversación, por lo que tú decías, sí, conecta con absolutamente todo. Y entrando ya como a los resultados, que es como la parte de finalmente que se decidió, y es que pues después de esas 2 semanas de intensas negociaciones que se extendió a unos días adicionales, porque al final las 2 semanas no fueron suficientes, terminaron negociando muchísimo más tiempo. El principal logro realmente fue el compromiso para financiar un nuevo fondo que compensara pérdidas y daños ocasionados por los desastres naturales en los países en desarrollo y los denominaron a esos países en desarrollo como especialmente vulnerables. Y los países en desarrollo, pues más allá de que sean países en desarrollo, son que están ubicados al sur del planeta, digamos, por eso tú hablabas de los países del sur, y son los que están ubicados al sur del Ujú. planeta. Y el texto preciso quedó de esta manera, y es que el fondo proporcionará financiación predecible y adecuada a los países en desarrollo especialmente vulnerables, que fue el texto pues extraído directamente del acuerdo como tal. Entonces, este logro que fue el que se generó por primera vez en la historia, pues fue gracias a ese empuje de todos los países del sur del planeta, que era lo que tú estabas mencionando, que son los más afectados al final del día por el cambio climático. Y este acuerdo, pues que, perdón, ¿me ibas a decir algo? No. Ah, ok, no, pensé que te había No, escuchado. afirmé. Pensé que ibas a decir algo, ¿no? Entonces, este acuerdo del fondo, que aún cuenta realmente con muchos detalles por definir, respalda una solución que es conocida como la solución mosaico, que fue pedida por un bloque negociador de la Unión Europea, entre otros países, que pedían recurrir a nuevos instrumentos financieros que ayudaran a costear los daños tras fenómenos extremos que estaban siendo generados por la crisis climática. Un ejemplo, pues lo que ocurrió en Pakistán hace unos meses, de las inundaciones y demás. Entonces esto era uno de los detalles que estaba pidiendo estos bloques negociadores. El debate sobre la compensación finalmente económica por pérdidas y daños, se hablaba de que había sido un tema que se estaba tocado o se había tocado en cumbres desde los años 90 y no se tiene muy claro si desde los 90 o desde los 2000, pero pues al final del día llevaba más de 10 20 años en negociaciones y hasta ahorita realmente se empezó a ver algún resultado como tal. Eh, ante el rápido aumento pues, de todos los eventos climáticos extremos que están ocurriendo, la presión de los países menos desarrollados, que son los que menos contaminan evidentemente, el tema estuvo esta vez en el centro de la agenda, que fue lo que más se conversó, como tú lo comentabas durante la COP, fue el que, digamos que abarcó casi que la mayoría de los temas de conversación y negociaciones. Y pues realmente, pues no todo es color de rosa, la declaración no especifica de cuáles van a ser los países que se van a ver más beneficiados con el fondo, cuáles van a ser los detalles de este mecanismo de financiamiento, cuáles son los puntos centrales que se van a terminar de definir en otras reuniones, generaron como ese sinsabor de que, oiga, pues sí, el fondo se creó, pero
qué va a pasar, cómo va a funcionar. Eh, Se habla de que la financiación recaerá básicamente sobre los países ricos, ese es el objetivo principal, Sí. em, los que más han contribuido al cambio climático pues una de las rutas de trabajo acordadas se llama expandir las fuentes de financiación, lo que dejaría un espacio abierto para que países como China, que no están incluidos, participen como donantes. Y digamos que este punto particularmente lo pidieron la Unión Europea y Canadá, pues entre otras naciones que en teoría son las que tienen que financiar este fondo. El, el acuerdo de la COP27 también invitó al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional a aportar soluciones de financiamiento, o sea, no solo los países, sino que los bancos también. Eh, Sin embargo, no se mencionó la posibilidad de condonar deuda externa como una medida de alivio, que era lo que tú estabas diciendo en el durante de la... El acuerdo redactado pues también tiene muchas similitudes con lo que se alcanzó en Glasgow, Escocia, pues en la COP pasada, y es que pues la necesidad más urgente, que tú lo hablabas también en tu pues segmento de Durante, y era que acabar con el uso de los combustibles fósiles y detener las emisiones de gases de efecto invernadero quedó relegada como a un llamamiento muy sencillo, muy superficial para la reducción limitada de centrales eléctricas de carbón y eliminar gradualmente subvenciones ineficientes a los combustibles fósiles. Y esta frase, pues, básicamente puede interpretarse como que, pues, de muchas maneras, ¿no? Finalmente carece como de un sentido práctico, sino simplemente quedó mencionada ahí. Y es lo que usualmente pasa en las COP. O sea, quedan unas frases que no son vinculantes pues no, nadie se pone como unas metas en ese sentido. Incluso algunas personas que habían desempeñado papeles importantes en otros acuerdos no vinculantes de las COP se vieron obligados a comentar negativamente lo que pasó en la COP27. Una de estas personas fue Lawrence Tuibana, que fue una de las personas que trabajó en los acuerdos de París de 2015, que definen pues que no superemos los 1,5 grados centígrados de temperatura en la Tierra, y señalaba que la influencia de la industria de los combustibles fósiles se encontró en todos los ámbitos, que la presidencia egipcia había elaborado un texto que protegía claramente a esos petroestados y que la industria de los combustibles fósiles tenía mucha prioridad en esas negociaciones, entonces por eso no se ha podido llegar a ningún acuerdo en ese sentido. Dicho de otro modo, pues entre los 35.000 asistentes que fueron a la conferencia, al parecer había más de 600 grupos de presión de la industria de los combustibles fósiles, es decir, un Sí. 25% más de la copa anterior y más que todos los delegados de las naciones insulares del Pacífico. No, es que ya sienten que se les vino, se les vino la realidad encima Exacto. y pudieron haber creado estrategias en las que también se viesen beneficiados, explorar fuentes de ingreso alternativas, porque estoy segura que con todo el dinero que genera la industria del petróleo se pueden crear otras cosas. Si se hubieran hecho con tiempo, pues no les hubiera pegado tan fuerte. Pero entiendo que ahorita estuviesen presente en más proporción que en la anterior. ¿No? Y muchos lobistas, ¿no? Los lobistas es como, voy a tratar de decirlo de una manera natural, y es que básicamente son los sobornos, pero legalizados, mejor dicho. Y Ah, esos lobistas que son legales en Estados Unidos particularmente, son esas personas que patrocinan las campañas del Senado, bueno, políticos. de los políticos, y ellos pues es una práctica legal. Aquí en Latinoamérica se llaman de sobornos y no son tan legales. Pero en Estados Unidos es No te puedo creer, hasta ahora me entero de básicamente en esto. Estados Unidos te doy recursos Me quiero conseguir a mi lobista. Consígueme mi lobista. con un beneficio a cambio. Entonces, ahí tienes, no, tú ya tienes tu lobista. ¿Qué es esto, por Entonces, favor? entonces, bueno, eso es, digamos que por eso también a veces no fluyen las conversaciones en ese sentido. ¿Por qué? Porque están ellos No, ahí, entendible. hay muchos intereses Intereses de por medio, sí. exacto, Conflicto de intereses que tal llamamos. cual. Entonces solo nos queda como pensar qué va a pasar en la COP28, que es la del próximo año. Y la COP28 del próximo año se celebra en Emiratos Árabes Unidos, que se Ay, calcula, cabrón. que se calcula tiene el 10% de todas las reservas mundiales de petróleo. El, ¿Cuál?
Sí, imagínate. Escojan otra sede, por favor. Imagínate, entonces, todos los asistentes ¿cuántos van a ver? Los pocos haciéndole fuerza a todos los interesados de la industria del petróleo. Esto está muy loco. Exactamente. Ellos tienen el 10% de las reservas mundiales de petróleo, el 20% del gas natural, y en este país las exportaciones de petróleo suponen el 30% del Producto Interno Bruto de ese país. Entonces, es como bien utópico, pues que salimos y nos vamos a negociar en donde todo el poder Metamos, económico está allá. se les meten al rancho literalmente. Exactamente. Em, Ahora bien, aunque el acuerdo sobre la financiación y demás em, supuso un gran avance para los más vulnerables, los países más vulnerables, la COP27 apenas avanzó en otras cuestiones clave relacionadas con causas del cambio climático, especialmente en lo que se refiere a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, que era lo que yo les estaba diciendo, y a dejar un lenguaje más estricto sobre la necesidad de limitar el calentamiento global o el cambio climático a 1,5 grados centígrados. No se habló mucho de eso, si bien tú estabas comentando de que se procuró en algunos grupos de negociación que eso se mantuviera, realmente no fue el tema central, el tema de 1,5 grados Ujú. quedó como muy, se mencionó, pero no, Relegado. sí, quedó muy relegado más por el tema del fondo. Ujú. Igual el tema del fondo es un avance grandísimo, pues contrasta con las enormes dificultades que se tiene para tomar acciones efectivas sobre la reducción de emisiones. Aquí hay un testimonio de Manuel Pulgar Vidal, que fue el presidente de la COP20 y hoy es el líder global de clima y energía del Fondo Mundial para la Naturaleza, que es la WWF, que es por las siglas en inglés. Bastante Ajá. conocido. Con un pandita, para los que no sepan, tiene Exacto. un pandita de logo. Sí, y además es mundial, ¿no? Esa WWF está por todo lado. Sí. Tiene sedes en todos los países. Y él mencionaba que esta iniciativa se puede convertir en un fondo para el fin del mundo. ¿Por qué? Porque Wow. eh, se, se, se van a generar esos recursos, pero realmente la única batalla no va a ser esa al final del día. Hay que reconocer que la batalla por conservar el planeta mencionado él, su biodiversidad y nuestras vidas, se libran muchísimos más escenarios de la COP. Entonces, aunque en la COP se debería hablar muchísimo más, realmente la solución no va a estar ahí fundamentalmente. Entonces, el fondo puede que sí, puede que no. Entonces, no es tan relevante en ese sentido de lo que él mencionaba. Va a ayudar muchísimo el fondo, sí, claro, para apoyar a todas las necesidades de reconstruir y rescatar sobre todo infraestructura física y social de los países Ujú. afectados por condiciones climáticas, que eso es importantísimo. Igualmente, como te comentaba, faltan elementos esenciales de cómo va a funcionar, cómo se va a estructurar, quiénes y cuándo se van a hacer los aportes, cómo se van a evitar que las naciones que se clasifican como en desarrollo, pero no son grandes contaminadores, no se aprovechen del fondo. Eh, bueno, y muchas más preguntas que tienen que discutir y que van a terminar hablándose en la COP28, que ya sabemos de dónde es. Entonces, es muy, no sé, contradice mucho una cosa a la otra, y es que se generó el acuerdo, pero no se sabe cómo se va a ejecutar. Entonces, Mm, tenemos un año de incertidumbre en ese sentido. y Eh, el que no sabemos qué más pase, con qué otras consecuencias nos vamos a encontrar, y entonces sí, así funciona la burocracia. Exactamente. Entonces, en este momento los compromisos son muy débiles, son muy imprecisos, están Ujú. desactualizados las mediciones y aún sobre el Acuerdo de París, ¿no? Que fue en el 2015, a hoy todavía esos Ujú. compromisos no están claros. Cada país como que propone su meta de reducciones, como tú lo hablabas, Argentina, Colombia y demás A su acomodo. quieren ser carbono neutro en el 50, pero el resto de países no tienen esa misma dinámica. Entonces se habla, y eso complementando un poco lo que tú decías, y es que urge desarrollar métricas comparables que puedan medir oportunamente pues la contaminación real de cada país para saber cuáles son sus verdaderos aportes y poder mitigarla. Ujú. Y acá traigo un testimonio de William Thompson, que es un físico británico que ya desde el siglo XIX estaba hablando de este tema y decía, cuando no puedes medir de lo que estás hablando y expresarlo en números, no sabes mucho al respecto. Entonces, como no puedes medirlo, no puedes expresarlo en números y tu conocimiento termina siendo escaso e insatisfactorio.
porque sí es cierto que hay una metodología para las emisiones y demás. Sin Ujú, embargo, sí. no se sabe si se pueden auditar, si realmente sean 100% verídicas o no. Mm. Entonces, termina a veces siendo un poco contradictorio también el tema de saber cuánto emite cada uno y realmente cuánto lo puede compensar y demás. Y reducir sus Y emisiones no, CO2. y aparte no se está midiendo hasta qué grado va a afectar los ecosistemas. Entonces yo no puedo decir, ay, es que cuando genero, no sé, 1 tonelada más de dióxido de carbono en tal área, en tal país, en tal región, entonces pasa esto en X o Y ecosistema. Entonces tampoco se está midiendo con base en las afectaciones. Sabemos que son una consecuencia, pero no Sí, no, eso cómo están conectados. Solo sabemos, esta afecta a esta, pero ¿cómo podemos medir hasta en qué punto ya va a ser esto crítico? Lo están basando ya como tal en las consecuencias, entonces es difícil también establecerlas. sí, no es todo directamente proporcional. Hay algunas cosas que uno puede y Ujú, que se pueden llegar a alguna manera relacionar, por ejemplo, la temperatura del agua. Entonces sabemos que ujú, si la temperatura del agua es mayor, eh, pues se van a generar más eventos climáticos como huracanes, tifones y demás, ¿sí? ujú. Pues, va Las a generar que corrientes, sean más sí. fuertes, ¿no? Hay algunas Ujú, cosas que uno sí. puede llegar a relacionar, pero sí, lo que tú dices es cierto, no está todo, no hay una fórmula que te diga, oye, si aumentas tanto va a generar otra cosa, sí, eso no está. Y de pronto también eso no permite que tengamos como una apropiación del concepto como tal. Sí, de acuerdo. Em, un punto pues importante también a resaltar, y yo creo que como para finalizar que los acuerdos y demás, es que sí se está dejando un precedente importante, aquí voy a poner un ejemplo, y es que fue similar a lo que se estableció en marzo de 1996 cuando la compañía de tabacos estadounidense Liggett Group hizo público un acuerdo que se alcanzó en una demanda colectiva, en donde se comprometía a destinar un 5% de sus ingresos a programas de prevención del tabaquismo. Liggett en ese momento estaba aceptando, sin decirlo, la responsabilidad derivada de sus prácticas comerciales abusivas, Ujú, engañosas, todo lo que, porque sí, porque antes decían que que el tabaco o el cigarrillo pues no tenía ningún problema para la salud. ningún problema. Ajá. Ujú, Y a partir de esa decisión de destinar 5% de sus ingresos, abrieron la puerta a un muro de piedra del negacionismo y es que se empezó desde ese momento hasta hoy que la industria tabacalera está obligada pues a pagar muchas fortunas en concepto de ujú. compensación por estas acciones en su Por momento. esto, sí. Y un cuarto de siglo después, esos fundamentos éticos y económicos que se sustentaron en su momento contra la lucha de estas compañías tabacaleras, Del tabaco. es Ujú. como inspiración a nosotros que terminamos siendo víctimas del cambio climático, a que a partir de hoy en adelante se está empezando a ver ya un cambio en cómo realmente sea responsabilidad en muchas entidades. Hay una demanda en este momento que ocurrió con un agricultor peruano. Él presentó la demanda contra la RWE ante los tribunales alemanes y que fue admitida para trámite. Pues el Wow. agricultor es Saúl Luciano y él mencionaba que la empresa más contaminante de Europa debe responder por las consecuencias del deshielo que se está produciendo en la región de Ancash, que es donde él reside. Y en su Ujú. contestación, la industria se había refugiado pues, que era imposible atribuir a una empresa concreta los efectos locales del calentamiento global. Pero este argumento particular es muy similar al que usaban las tabacaleras en el ejemplo que les estaba dando. Entonces, o las mismas farmacéuticas cuando negaban la crisis que estaban generando con los opiáceos Ujú. en Estados Unidos. Sí. Y ambas industrias acabaron desembolsando pues cantidades millonarias y respondiendo ante la sociedad por crímenes. Entonces, la pregunta es por qué en este caso no podría ser diferente. Entonces, ahí queda como ese punto muy importante en el que ya están abriendo un poquito la puerta a que realmente si hay una consecuencia, si hay una obligación y si son Acepten, ajá, la responsables. responsabilidad, Ajá. exacto. La responsabilidad y decir, sí, mis actividades. ¿Y por qué? Ya no pueden decir, ay, yo no sabía que iba a ser tan malo. Exactamente. No, pues ya eso, ya no podemos jugar esa carta de que ay, yo no sabía que la generación de gases de efecto invernadero tenía que ver con lo que yo hago. No, ya. No, Es, es, exacto. es un juego, sí, es ética, ética y un poco
acomodada. No, y había una revista, que es revista y portal que se llama Cambio 16, que empezó a medir los derrames de petróleo en Latinoamérica, particularmente en la Amazonía, y empezó a solicitar a las autoridades de los países que comparten Amazonía, como Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, empezaron a preguntarles que cómo se fiscalizaban estos derrames de petróleo. La respuesta es muy gracioso. El gobierno boliviano no respondió. Ecuador confirmó que entre 2011 y 2021 se han registrado 1022 derrames de petróleo, pero no proporcionó lista de quiénes habían generado los derrames, ni cómo se habían iniciado procesos de sanción, porque pues, los derrames de petróleo generan muchos impactos. Y en Colombia solo tuvimos información de dos agencias regionales con datos incompletos de los entes nacionales. Y el único país que entregó toda la información fue Perú, de los cuatro que les acabo de mencionar. Eso es mi Entonces, gente. entonces, uno no creería, pero es verdad. Es muy real. Esta economía de petróleo genera que pasen este tipo de cosas. No se midan. ¿Por qué? Porque no es negocio para ellos. Entonces, no, bueno, yo creo que cerrar acá con el tema de los resultados de la COP. Eh, Y de hecho les quedamos debiendo lo positivo, les quedamos sí, debiendo los positivos, las noticias buenas, hubo bastantes. pero les tenemos. Sí, bueno, esto es de acuerdo. Lo que pasa es que visibilizan muchas cosas que si lo ponemos en el ámbito de opinión, todos Ujú. los que, bueno, quienes nos escuchen y digan, sí, vamos en contra de las potencias, pues es muy bueno visibilizar y que ya no nos quedemos callados y dejemos de, no sé, de rendirles pleitesía solo porque es que son más desarrollados. No, en estos temas creo que es bueno visibilizar que son tan responsables y que es hora de que pues rindan cuentas, pero de una manera más, ¿cómo decirlo? Como óptima, no No se sé. trata solo de juzgamiento, Ujú. sino ya no lejos del juzgamiento, porque creo que ya no tenemos tiempo para hacer juzgamientos, ni estar en discusiones. Es más llegar a acuerdos, hacer visibles las cosas y simplemente que hayan soluciones. De hecho, el secretario general de la ONU dijo algo que creo que está bien para el cierre y es que en palabras textuales, está claro que hay una ruptura de la confianza entre el norte y el sur y entre las economías desarrolladas y las emergentes. No es momento de señalar con el dedo. El juego de las culpas es una receta para la destrucción mutua asegurada. La Ajá. manera más eficaz de reconstruir la confianza es encontrar un acuerdo ambicioso y creíble sobre las pérdidas y los daños y el apoyo financiero a los países en desarrollo. El tiempo de hablar sobre la financiación de las pérdidas y los daños ha terminado. Necesitamos actuar. Entonces, pues nada, yo creo que los dejamos con esa reflexión. Les tenemos un capítulo especial de cierre de año. Sí. Entonces esperamos que les guste, acompáñenos, ya vamos a tratar de hacer cosas un poquito más positivas. Sí, sí, sí. Sabemos que este capítulo estuvimos un poquitico más serios, nos tomamos esto como a pecho precisamente por la cuestión de opinión, pero pues nada, los esperamos en el próximo capítulo, no nos abandonen, Sí, 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 compártanos, sí, por favor. háganos Escúchenos, populares. síguenos escuchando. Como decía Nata, vamos a hacer un capítulo de temas solo positivos de cierre de fin de año, pues como para cerrar el año con noticias 100% positivas. Con 27 pues había que hablar muchísimo, ¿por qué? Porque es un tema de interés pues general. Y bueno, vamos a hacer ese capítulo de cierre. Nata, pues agradecerte de nuevo por la compañía aquí en este proyecto tan chévere que tenemos los dos. Y nada, que tengas una feliz Navidad, que lo pases muy Y rico. tú también disfruta, come muy rico, que recibas muchas medias y calzoncillos de Azura acá los que tienen hueco, ¿no? Y el amarillo para el año nuevo. Ya está buena. Yo nunca he tenido esos interiores amarillos. No. ¿Tú sí? Creo que yo tuve unos un Sí, año. sí, sí, Creo sí. que tuve unos un año. No, haz el de la maleta a ver cuándo vienes acá y que nos vean Ah, grabando juntos buena, las buena, cañas. Haz el buen, de la maleta, buen por tema favor. de cierre. Sí, ¿qué agüeros tienes tú el 31? A ver. Del 31, qué agüeros. Las uvas, Ah, lo mismo, yo me también. embuto a las 12 uvas Sí, 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 sí. y trato de pensar en todos los deseos. Las lentejitas en el bolsillo Ah, también, y, sí.
y ya no, sabes, yo no soy muy tradicional, pero ¿no? pues tal vez es hora como de para recordar eso, esas cosas chéveres de Colombia de tradición, de pronto el de la maleta, porque sí quiero viajar para venir a traerles historias. No, está Jaime, bien. salga con la Yo maleta. también voy a salir con la maleta a ver si salgo, porque sí, hace rato no salgo. Además, hay uno muy chévere de cómo poner los deseos en un papel del siguiente año Ay, ese, sabes que ese lo y hice el quemarlo, año creo que es. pasado. Yo también lo hice. Sí, ¿sabes qué? Y les voy a contar algo así, les voy a sonar misterioso. Yo hice eso y me encontré esa lista, yo no la había votado, de hecho no la quemé, yo la guardé y la encontré y les cuento que algunos de los propósitos que había puesto los completé inconscientemente. Yo Entonces también ahí completé les unos. dejo esa tarea, Yo les dejo también esa completé tarea. unos. Listo, no, chévere. Bueno, no, súper, súper este ¿Listo? tema de cierre, me gustó. Los agüeros A del mí 31. también. Nos vemos entonces, chicos, del 31 y nada, vamos a traerles cositas chéveres entonces para ese capítulo en temas de sostenibilidad y cambio climático. Listo. Gracias, Muchas Ecomacha y gracias. Jaimito. Vale a ti, Feliz Nata. Navidad. Chao, feliz Navidad. Chao a todos. Chao. Chao.